Vamos a continuar el estudio que comenzamos hace una semana acerca de la segunda venida de Cristo. Y hoy, pues, espero que finalicemos. Voy a pediros que abráis la Biblia en Apocalipsis 19. Y vamos a leer el pasaje acerca de la segunda venida de Cristo en gloria. A partir del versículo 11, dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, aquí, como ya hemos dicho, aquí tenemos la más vívida descripción de la segunda venida de Cristo a la tierra. La segunda venida es preeminente por toda la escritura, desde el comienzo de la Biblia hasta el final, pero aquí tenemos la consumación y aquí se dan muchísimos detalles. Habíamos considerado varios pasajes que hablaban también de este evento en Isaías 63, en Isaías 34, que fue donde nos quedamos la última vez. Vamos allí un momento, a Isaías 34, que también nos describe este acontecimiento final. Isaías 34 dice, a partir del versículo 1: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y de los montes se disolverán, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Y el versículo 8: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Indudablemente, este último versículo que hemos leído
nos habla del día de venganza de Dios. Hay un día de gracia, que es el que estamos disfrutando ahora, ¿verdad? Cristo dijo, cuando leyó allí en la sinagoga de Nazaret, recordáis, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y anunciar el Evangelio, ¿no?, de buenas nuevas. Este es el día de gracia. Pero en ese pasaje de Isaías, en el capítulo 61, a continuación habla del día de venganza. El día de venganza también viene, y esto que estamos leyendo es el día de venganza de Dios. Esto supone la destrucción de los enemigos de Dios. Este pasaje que hemos leído en Isaías nos habla de sacrificios de Dios en Edom. El pasaje de Apocalipsis primero que leímos nos habla de la gran cena de Dios. Esto será una destrucción sin precedentes, ¿no? Un juicio terrible de Dios contra todos aquellos que rechazan a su Hijo, ¿no? Contra este mundo impío, este mundo que es muy religioso, pero que da la espalda al Cordero Redentor, ¿no? Este mundo que quiere como Caín, acercarse a Dios, pero a su manera, ¿no? Adorar a Dios a su manera, no reconoce su pecado. Caín no reconoció su pecado, no trajo ningún sustituto para morir en su lugar. Abel sí lo trajo, Abel por fe trajo un sacrificio y lo ofreció a Dios, ¿no? Pero Caín no, Caín es el prototipo, es digamos, el ejemplo de lo que es este mundo, ¿no? Es un mundo religioso, indudablemente, pero eso, que no reconoce su pecado, no reconoce que tiene necesidad de la redención, no reconoce que tiene necesidad de una expiación que satisfaga a Dios y, por supuesto, está enojado con Dios, además, igual que Caín. Caín está enojado con Dios, está enojado con Dios, que yo soy acaso guardián de mi hermano, para que venga a mí a preguntarme por él. Y el mundo, pues, sí es religioso, pero cuando llega el momento de la verdad, pues está enojado con Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda esta impiedad, toda esta apostasía, toda esta religión falsa, toda esta política corrupta, toda esta confusión, este mare magnum, todo esto va a ser destruido, lo dice claramente, ¿no? Que Dios está airado contra las naciones y el día de su ira viene. Hoy es día de gracia, hoy tenemos la oportunidad de allegarnos a Dios por Cristo, por medio de su gracia, pero el día de la venganza está también en su corazón, como dice la palabra de Dios, y Dios va a ejecutar juicio, ¿no? Esto hoy no se oye mucho, no se predica mucho, hoy se predica el Evangelio del amor indiscriminado de Dios, todo vale, Dios es bueno para con los musulmanes, Dios es bueno para con el judaísmo, Dios es bueno para con esto, Dios es bueno para con los otros, pero la palabra de Dios es exclusiva. La palabra de Dios dice que el que no viene a Dios por medio de Cristo no puede venir, es imposible, ¿no? Entonces el buenismo que hoy impregna los círculos evangélicos, pues no es eso de la imagen de Dios, de todo amor y Dios todo Padre, pues no la hemos aprendido de la palabra de Dios. Aquí lo vemos. Esto también se debe predicar que Dios es santo, se debe predicar que Dios es justo, se debe predicar que Dios es luz, se debe de predicar que Dios abomina el pecado, lo abomina tanto que tuvo que apartar la mirada de su hijo cuando estaba en el momento crítico de su muerte, tuvo que dar la espalda a su propio hijo. Entonces aquí tenemos una expresión de que Dios también es santo y que Dios va a juzgar el pecado indudablemente, y todos aquellos que no se guarezcan bajo la sangre de Cristo pues van a tener que sufrir el juicio de Dios, ¿no? Aquí vemos el juicio de Dios que viene sobre esta tierra al final de la tribulación que va a venir, una tribulación que está descrita muy bien en los capítulos de Apocalipsis y en otros pasajes de la palabra de Dios profético. Y bueno, como digo, este acontecimiento final, que es la venida de Cristo, supone la destrucción de los enemigos de Dios. Los ejércitos que representan a todas las naciones se van a concentrar, se van a reunir en aquel lugar después de invadir Palestina, después de cumplir todas las profecías que están escritas en los profetas acerca de esa invasión, en Isaías, Miqueas, Joel, Zacarías,
tenemos muchas profecías acerca de esa invasión, van a llegar hasta la misma Jerusalén, como llegó Senaquerib, el rey asirio en los tiempos de Ezequías, van a llegar hasta la misma ciudad, van a cumplir todas las profecías que están escritas acerca de esa invasión. Por ver alguna de ellas vamos a Zacarías, que nos habla de ese sitio terrible de Jerusalén que va a tener lugar al final de la tribulación. En Zacarías nos dice algo de esto. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Nos dice algo de la invasión final y del sitio de Jerusalén en Zacarías 12. Zacarías 12, versículo 1 al 3, fijaros lo que dice, ¿no? ¿Dónde Ageo? Zacarías 12. Del 1 al 3, 12. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, dentro de él ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahora en el 14, pasemos al 14. Los 3 primeros versículos también. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de Jerusalén otra vez. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y a continuación viene la segunda venida de Cristo. Dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero bueno, esto es el sitio de Jerusalén que estamos hablando. Las naciones van a llegar hasta la misma Jerusalén, los ejércitos que representan a las naciones van a sitiar Jerusalén, van a producir un asedio terrible, un asedio... Jesús comparó en las profecías, en la profecía futura, Jesús comparó el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con este sitio. Lo que pasa es que este sitio último será mucho más terrible. El del año 70 fue un asedio de Jerusalén y los israelitas fueron esparcidos por todas las naciones, mientras que en este sitio, en este asedio, habrá liberación por medio de la segunda venida de Cristo, ¿no? Habrá una liberación gloriosa, como hemos visto, cuando se afirmen los pies de Cristo. Los ejércitos llegarán hasta la misma Jerusalén. Llegarán, invadirán la ciudad, harán un destrozo. Hemos leído aquí algunas de las cosas que hay, que van a hacer, pero en ese momento se van a producir unas convulsiones de la naturaleza. La Biblia dice claramente que las marcas externas que preceden a la venida de Cristo van a ser impresionantes. Va a haber, dice que habrá prodigios en el cielo, habrá señales en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Entonces van a ser unas señales que van a hacer retroceder a estos ejércitos, ¿no? En Apocalipsis 16 nos da alguna de las señales estas que estamos hablando. Fijaros en Apocalipsis 16 lo que dice. En Apocalipsis 16, 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió una voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento es aproximadamente unos 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Bueno, lo que quiero decir es que estas señales ya es la última copa de la ira, la séptima. Entonces estas señales ya son la antesala de la venida de Cristo. Entonces todas estas marcas externas visibles habrán hecho retroceder a todas estas naciones, todos los ejércitos de las naciones que habrán llegado contra Jerusalén, y las habrán hecho concentrarse en aquel lugar, en el lugar que se llama, como vamos a ver ahora más adelante, Armagedón. Allí se va a librar la batalla, allí va a comenzar la batalla, aunque se va a extender por todo el territorio de Palestina, por Edom, por Moab, va a llegar hasta Amón, y va a ser una batalla que va a ocupar toda la... Pero bueno, ahora vamos a ver hemos visto ya algunos detalles, pero vamos a seguir viendo. Los ejércitos se van a concentrar allí por la operación de espíritu de demonio. Por la operación de espíritu de demonio. Fijaros los versículos antes de estos que hemos leído en Apocalipsis 16, el versículo 13, Apocalipsis 16, 13, dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces los ejércitos se van a congregar allí, como digo, después de la invasión de Palestina, de llegar a Jerusalén, van a retroceder, alarmados por estas señales, por estas marcas externas, y allí van a proclamar, allí van a declarar la guerra contra Cristo. Allí van a declarar la guerra contra Cristo. O sea, esto nos puede parecer algo extraño, ¿no? Pero no es tan extraño. En aquel tiempo se va a dar unas condiciones tan claras, los hombres van a ver tan claro que es la ira de Dios, que la que se está manifestando, que es la ira. Por eso en el Apocalipsis 6 dice que le decían a los montes y a las peñas: cubrirnos y escondernos de la ira del Dios Todopoderoso y del Cordero. O sea, van a tener conciencia de que es la ira de Dios ya la que se está manifestando, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces allí van a proclamar la guerra contra Cristo, van a proclamar. Realmente esto no debe asombrarnos, porque esto es siempre lo que ha estado haciendo el hombre desde que ha sido creado. Ha sido declarar la guerra contra Dios, ha sido levantar el puño contra Dios. Esto lo hizo Adán y Eva cuando se rebelaron contra el mandato de Dios. Esto lo hicieron los hombres de Babel cuando levantaron el puño contra Dios, que quisieron edificar aquella ciudad y aquella torre cuya cúspide llegara al cielo. Levantaron allí el puño contra Dios. Esto lo hizo Israel cuando salió de Egipto y en el monte Sinaí hicieron un becerro, levantaron allí el puño contra Dios. Esto lo hizo luego Israel nuevamente cuando fue a entrar a la tierra prometida y Dios le dijo que entraran y no quisieron entrar y volvieron a levantar el puño contra Dios. Esto lo volvió a hacer Israel cuando estaba en su tierra y se olvidaron de Dios y empezaron a hacer ídolos y a hacer culto a Baal y volvieron a levantar el puño contra Dios. Esto lo volvió a hacer Israel cuando fue a Babilonia y se quedaron allí viviendo una vida lucrativa, prosperando materialmente y olvidándose completamente de Dios, que tan solo 40 y tantas mil personas regresaron a Israel cuando Ciro decretó que fueran los israelitas a su tierra a edificar el templo. Esto es levantar el puño contra Dios. Esto lo hicieron los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, todos los gobernantes de Israel, cuando mataron a Cristo y dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros, levantaron el puño contra Dios. Esto lo hace hoy la iglesia profesante, cuando dejan la palabra de Dios, cuando se olvidan completamente de Cristo, cuando no le dan a Cristo y a su obra redentora y a su persona el lugar prominente que le corresponde. Y esta escena será el clima final de esa guerra, va a ser la consumación de ese declararle constantemente el hombre la guerra contra Dios, ¿no? Entonces van a reunirse allí, en aquel lugar, y allí van a publicar
la guerra contra Dios, porque Satanás va a llevar los demonios, como vemos, en ese tiempo de tribulación, se van a mover a sus anchas, van a ir a los reyes, van a ir a las personas y los van a llevar hasta este grado de insensatez, de que van a declararle la guerra a Cristo, van a declarar la guerra contra Dios, y lo van a hacer. Dice la palabra de Dios que qué vano es que el hombre contienda con su hacedor. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arrebatará y ¿quién le hará restituir? No volverá atrás su ira. Dice la Biblia que debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Esta reunión va a ser el cumplimiento final del Salmo 2. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los príncipes de la tierra y consultarán unidos los pueblos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Este hecho es el cumplimiento final de ese Salmo 2. Ese Salmo 2 tuvo un cumplimiento parcial cuando murió Cristo. Dice la palabra de Dios que allí en Jerusalén se juntaron contra Cristo Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto la mano y el consejo de Dios había antes determinado que sucediera. Es decir, para que le dieran muerte a Cristo. Allí prosperaron en su empeño malvado, por permiso de Dios, claro. Y aquí nuevamente, en esta reunión de los ejércitos que representan a todas las naciones, se van a volver a rebelar contra Dios de una forma abierta, van a volver a consultar contra Dios y contra su ungido. Lo que pasa es que aquí no van a prosperar. Aquí el Salmo 2, cuando termina de decir eso, rompamos de nosotros sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice el salmista, dice: y luego el Señor, el que mora en los cielos, se reirá de ellos, el Señor los turbará con su ira. O sea que aquí no va a prosperar para nada, aquí se van a juntar, pero aquí no van a hacer nada. Aquí Dios va a poner a su rey sobre Sión, Dios va a poner a su Mesías en el trono de David. En la otra ocasión, Dios permitió que no llegara a ese trono de David porque Dios tenía el plan redentor para poder bendecir a todas las naciones. Pero aquí ya en esta segunda venida el Señor, el que mora en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y luego dice la declaración de Dios: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la primera venida hubo un cumplimiento parcial, hubo rechazo de Cristo. En la segunda venida estará el cumplimiento final de ese Salmo 2, pero no habrá rechazo que valga, porque Cristo vendrá, Cristo derrotará, Cristo destruirá y Él se sentará en el trono de David en Jerusalén y reinará sobre Israel y sobre todas las naciones, ¿no? Armagedón ha sido siempre el campo de batalla de Israel, ¿no? Allí tuvieron lugar acontecimientos muy importantes. Allí Débora y Barak derrotaron a los cananeos, allí Gedeón derrotó a los madianitas, allí murió Josías por mano de Faraón Necao de Egipto, allí murió también Saúl, lo que preparó el camino para que David tomara el reino, y allí nuevamente se concentrarán las naciones para esta última batalla, Armagedón, como hemos visto. Algunas personas tratan de espiritualizar todos los pasajes relacionados con la segunda venida de Cristo, como si realmente no dijeran las palabras de la Biblia lo que realmente dicen, ¿no? Y tratan de darle un sentido espiritual a todo esto, como si no se fuera a producir esta batalla, como si no hubiera estos derramamientos de sangre que hemos visto y estas matanzas, como si no fuera algo real, sino algo, darle un sentido espiritual, ¿no? Muchas personas lo hacen, ¿no? El propósito de Dios es que nosotros entendamos las cosas, ¿no? Y que nosotros comprendamos lo que Él nos dice. Entonces Él usa la forma normal del lenguaje, de darnos a entender. Cuando usa simbolismo nos lo da a entender, pero aquí las cosas y las palabras están muy claras, lo que va a suceder, aquí no hay duda, ¿no? Si aplicáramos el sentido de espiritualizar los pasajes de la segunda venida de Cristo, tendríamos que aplicar ese mismo principio a la primera venida de Cristo y darle un sentido espiritual. Pero hay muchos pasajes acerca de la primera venida de Cristo que son mucho más difíciles de cumplir que los de la segunda venida. Cuando dice en su primera venida que una virgen concebiría
y daría a luz un hijo. O sea, una virgen que no tiene relación con varón, que concebiría. Pero es que dice mal la palabra, dice que ese hijo que iba a concebir se iba a llamar Emmanuel, que iba a ser Dios con nosotros. O sea, que era Dios el que estaba ahí dentro, en ese vientre, el Dios omnipotente que hace el universo, que crea todas las galaxias, este inmenso universo que es mareante, la grandeza y la belleza y la perfección del universo, estaba ahí, con unos pañales. O sea, alguien podía darle un sentido de no, pero es que se cumplió literalmente. Se cumplieron literalmente. Los pasajes de la primera venida se cumplieron perfectamente y literalmente. Pasajes mucho más difíciles de cumplir. Pasajes que los hombres lucharon contra que se cumplieran esos pasajes, y algunos de ellos, sin darse cuenta, ayudaron a cumplir las profecías. Herodes, por ejemplo, cuando quiso matar a aquel niño y hizo que sus padres se fueran a Egipto, ¿no? Y fueron a Egipto. ¿Pero por qué tenían que ir a Egipto? Porque sí, porque Oseas decía que de Egipto llamé a mi hijo, y tenía que cumplirse así. Y luego nace en Belén, y dice que es llamado Nazareno, y luego dice una serie de lugares que sería imposible, es un rompecabezas, pero se cumplió todo a la perfección. Dice Isaías, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Alguien puede decir, si esto es algo espiritual, esto es la proclamación. No, es que hubo una voz literal, que era Juan el Bautista, hubo un desierto literal, hubo un mensaje literal para Israel, es que se cumplieron literalmente. Entonces, ¿por qué le vamos a dar a la primera venida, como hemos visto, un cumplimiento literal, y le vamos a negar esa misma interpretación a la segunda venida? La prueba de que los pasajes de la segunda venida se van a cumplir en forma gramatical y en forma literal es que los de la primera venida se han cumplido en esa forma. Entonces, los de la segunda venida se van a cumplir igual. De la misma manera, se van a cumplir palabra por palabra, y van a ver todos estos hechos tan claros como están dichos aquí, en los lugares donde están dichos: Jerusalén, Armagedón, y todos estos sitios se van a cumplir. Esto no es ninguna fantasía, ni es, o sea, no hay por qué espiritualizar, ni por qué darle un sentido alegórico, ni nada de eso. Son pasajes que Dios quiere que los entendamos, y que aunque a muchas personas no les gusta y quieran hacer, como he dicho antes, de todo esto una metáfora o algo abstracto, pues están muy equivocados. Estos pasajes se van a cumplir tal cual están dichos, y van a ser cumplidos de forma literal, y Dios quiere que lo sepamos, que va a ser así, ¿no? Y bueno, esto es, allí se van a concentrar las naciones, Armagedón, y allí van a proclamar ese decreto que dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es como decir, acabemos con Dios, deshagámonos de Él. Rompemos sus ligaduras y echemos de nosotros, como decir, acabemos con Dios, vamos a terminar ya con Dios. Ya estamos hartos de Dios, y sí, esa va a ser la declaración de ellos, cuando dicen eso, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta aquí va a llegar la criatura en su loca carrera por independizarse de Dios, ¿no? Esa carrera la comenzó un ángel en el cielo, cuando dijo, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas fueron las palabras que proclamaron la independencia de la primera criatura de Dios. Solamente puede conjugar verbos en esa forma aquel que tiene absoluta soberanía. Y por supuesto no es la criatura, es Dios. El único que puede decir verbos en esa forma, el único que puede decir yo haré, yo seré, yo estableceré, yo redimiré, yo haré, es Dios, porque es el que tiene absoluta soberanía. Pero cuando la criatura hace esto, lo único que puede decir es yo haré la voluntad de Dios, pero no puede decir otra cosa, porque todo lo que sea otra cosa es salirse de la cobertura de Dios e independizarse de Él, ¿no? Y esto lo hizo un primer ángel, causó una ruina en el cielo, se convirtió en el eterno enemigo de Dios, arrastró un tercio de los ángeles con él. Algunos de esos ángeles están encerrados en prisiones para el juicio del gran día. No hay ni rayo de esperanza
de salvación para ellos por toda la eternidad. Y esa filosofía de independencia de Dios la trajo y la impuso con éxito sobre el hombre, cuando el hombre adoptó esa filosofía de vida, cuando Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre desobedeció a Dios. Satanás llegó a él, Satanás empequeñeció el pecado, Satanás le propuso a Adán y Eva esa misma filosofía que él había tomado en el cielo, y atacó el carácter santo de Dios, diciendo que a Dios le faltaba amor y que no es digno de confianza, y desde entonces el hombre ha adoptado esa filosofía. Desde entonces el hombre ha vivido en esa filosofía de independencia de Dios. Cada persona en el mundo vive independientemente de Dios. Gobiernos, personas, instituciones, religión, ninguna persona se somete a Dios. Se acuerdan de Dios cuando esto da, lo ponen en los billetes de algunos países, tal, pero todos viven independientemente de Dios. Por eso hay tanta miseria y tanta desgracia en el mundo, porque el hombre no quiere depender de Dios, ¿no? Y entonces, hasta aquí, este será el penúltimo acto de la soberbia, del orgullo y de la filosofía de independencia de Dios, ¿no? Y allí, pues, estas personas van a hacer esto, ¿no? Van a proclamar esa guerra, ese deseo de acabar con Dios, de aniquilar a Dios, ¿no? El mal consiste en esto, el mal es apartarse del Dios viviente, ¿no? Apartarse del Dios viviente. Esto es lo que hace el hombre desde que nace, ¿no? El hombre no es que lo haga desde que nace, es que ya nace separado de Dios, nace en muerte espiritual, y conforme va avanzando en su vida, pues él va tomando sus propias decisiones. Jeremías dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, y del hombre que camina es el ordenar sus pasos, pero el hombre se cree el señor de su camino. Cuando el hombre se rinde al mal, prácticamente niega haber sido creado por Dios, no desea tener su existencia en él, desea vivir, complacerse y conducirse como si tuviera vida por sí mismo, como si fuera su propio Señor, como si él pudiera hacer lo que desea, lo que quiere. ¿Cómo sería si Dios permitiera, o Dios se apartara del hombre igual que el hombre se aparta de Dios? Pues en ese mismo momento el hombre dejaría de existir, porque el hombre no puede existir ni por un segundo, sino en las manos de su creador y como propiedad de él. Entonces el hombre es como esas plantas parásitas que están al lado de un gran árbol y que se están nutriendo del jugo de ese árbol, y desean apropiarse de todo lo que ese gran árbol tiene y adaptarlo para su propio crecimiento depravado y venenoso. Si consiguieran eso, pues conseguirían su final de existencia, porque si extrajeran todo lo que tiene ese árbol, lo que pasa es que ese árbol es infinito y no puede, pero el hombre trata de sacar de todos los beneficios de Dios, se está beneficiando. ¡Qué bueno es Dios! Dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y el hombre, lejos de agradecer a Dios, ¿no?, todos estos beneficios, el hombre levanta siempre el puño contra Dios, no siempre está en oposición a Dios. Dios lo va a permitir hasta este momento, hasta cuando llegue este acto final. Se ha terminado. Dios va a cortar esa planta parásita que es el hombre, que somos todos los hombres, que no merecemos nada de Dios, que no hemos estado beneficiando del universo de Dios, no hemos estado beneficiando del alimento que Dios nos da, no hemos estado beneficiando de los bienes que Dios nos ha dado, no hemos estado beneficiando de tantas cosas que Dios ha puesto ahí. Y la hemos adaptado para nuestro propio desarrollo
depravado, maligno, impío, como dice Génesis 6:5, que miró Dios sobre los hijos de los hombres y vio que todos los designios de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Esta es la misma situación. Es la misma situación porque dice Cristo que en su segunda venida será como en los días de Noé. Será igual. Y en los días de Noé había eso. En los días de Noé, si leemos en Génesis 6, a partir del versículo 5, lo que dice es eso, que los hombres, su pensamiento era de continuo el mal, que toda la tierra estaba llena de violencia, que los hombres eran impíos al grado máximo. Dice que se casaban y se daban en casamiento. Y esto no es pecado, ¿no? Casarse. Lo que pasa es que lo que nos quiere decir es que todos lo hacían sin Dios. Todos lo hacían sin Dios. Comían y bebían, que tampoco es pecado, pero todo lo hacían sin Dios. No daban gracias a Dios, no miraban a Dios, no buscaban la voluntad de Dios. No, todas estas cosas sin Dios son pecado, todo. En los días de Lot dice también lo mismo, que se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, edificaban, labraban. Todo esto no es pecado, pero todo esto sin Dios es pecado. Es pecado sin Dios hacer un hospital, es pecado sin Dios que un barco vaya a recoger inmigrantes. Todo eso es pecado, sin Dios. Sin Dios, con Dios no. Con Dios, bajo la dirección de Dios, para la gloria de Dios y por fe, maravilloso. Pero como todo esto se hace sin Dios, todas estas buenas obras del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. No valen para nada. Pueden hacer hospitales, que la mayoría de los hospitales están bajo cimientos de corrupción, de mordidas, de comisiones, de robos, de esto, de lo otro, de escaquear el dinero en materiales más baratos, de todo esto. O sea, que todo lo que hace el hombre es malo. Porque dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por eso Dios lo va a destruir todo, porque todo se ha edificado sobre el cimiento de la maldad, de la corrupción, de la impiedad. Todo esto es pecado. Hacer un hospital, hacer actos humanitarios, hacer todo es pecado, porque está hecho sin Dios. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso y no busca la gloria de Dios. Ahora, si el hombre se vuelve a Dios y el hombre busca la gloria de Dios, busca la dirección de Dios, actúa en fe, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el rey David lo expresó muy bien en el Salmo 51 cuando dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Estas son las obras, todas las obras que no nacen en Dios, que no son para su gloria, que no son producidas por Él, que no son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es pecado. Todo es pecado. O sea que este mundo es un caldo podrido, maloliente para Dios. Eso es lo que es este mundo. Es un caldo podrido completamente, maloliente para Dios. Los hombres se piensan que por religión van a conseguir, pero por religión no consiguen nada, porque por religión quería Israel acercarse a Dios. ¿Y sabéis lo que Dios le decía? Fijaros lo que le decía en Isaías 1. En Isaías 1 Dios le decía a Israel lo que eran para él sus sacrificios y sus ofrendas, ¿no? Fijaros a partir del versículo 13. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Esto lo hacían para adorar a Dios, ¿eh? Esto lo hacían para acercarse a Dios. Dice: el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar sacrificios no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas. Todo esto eran fiestas religiosas, ¿eh? Todo esto era pura religión, al estilo más hipócrita como se hace hoy en toda la cristiandad profesante. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes los tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Entonces, pero es que, vale, no voy a seguir leyendo, pero es que todos los profetas es lo mismo, todos los profetas dice Dios lo mismo, o sea, dice: no me vengáis con historias, dice: estoy cansado de vuestros cantos, estoy cansado de vuestras ofrendas, estoy cansado de todo, porque tenéis corazones que no están en orden conmigo, me honráis de labios, pero vuestro corazón está apartado de mí, ¿no? Entonces,
Este es el modo de justificarse el hombre contra Dios más hipócrita que hay, porque el que está fuera de Dios hace las cosas y está tan contento con ir al infierno. De hecho, lo dicen mucho: no, yo quiero ir al infierno. Pero es que el religioso hipócrita, que es el que viene delante de Dios y que viene y levanta sus manos y hace sus cánticos y hace sus oraciones, ese tiene más delito. Tiene más delito porque lo hacemos y nos pensamos que con esto nos vamos a justificar delante de Dios. Cuando vivimos nuestras vidas como nos da la gana, hacemos lo que nos da la gana, hablamos lo que nos da la gana, pensamos lo que nos da la gana, obramos como nos da la gana, y nos pensamos que nos podemos luego presentar delante de Dios. Y entonces Dios dice, todo esto, en otro sitio dice palabra más dura que esta que hemos leído en Isaías 1. En otro sitio dice, es que me apesta lo que me traéis. En Malaquías dice, o sea, que me viene a mí con lo cojo, me viene a mí con lo... Dice, llévaselo a tu príncipe a ver si a él le gusta. ¿Para qué me le trae a mí? Le traía los animales cojos, los animales que estaban con defectos y tal, ¿no? Y esto es lo que hace el hombre con Dios. Esto es lo que hacemos los religiosos. Esto es lo que hacemos los religiosos con Dios. Le traemos a Dios lo externo, lo que realmente Dios no abomina. Dice que el corazón contrito y humillado es el que Dios no desprecia, ¿no? El corazón que se humilla delante de Dios, el corazón que reconoce que tiene hambre y sed de justicia, el corazón que llora, el corazón que se aflige por causa de la conciencia de su maldad, por causa de su pecado, que no trata de justificarse delante de Dios, sino que reconoce su impiedad, como aquel publicano que llegó delante de Dios y dice que ni aún se atrevía a levantar los ojos, ¿no? El fariseo estaba allí: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, que injustos, adúlteros, ladrones, ni aún soy como este publicano, que diezmo, que hago esto, que ayuno, que hago esto y que hago lo otro. Y era un religioso, mucho mejor religioso que nosotros, porque nosotros somos religiosos y no somos tan buenos, pero este era un buen religioso porque hacía cosas que nosotros ni hacemos. Dice que ayunaba, que no hacía esto, que no hacía lo otro, y el otro dice que estaba allí, que ni se atrevía a levantar la cabeza, y dice que fue el que salió justificado delante de Dios. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos que nos sorprende y no queremos volvernos a Él? La palabra de Dios en los profetas constantemente, por medio de los profetas: volveo a mí, volveo a mí, volveo a mí, a su pueblo. Se lo está diciendo a su pueblo, no era a los paganos, no eran los que estaban fuera, era su pueblo. Volveo a mí, humillados delante de mí, venid a mí, y si vuestros pecados, dice ese mismo pasaje en Isaías 1, si vuestros pecados fueran rojos como la grana, yo los haré como blanca lana, yo os limpiaré, yo os perdonaré, yo os justificaré, ¿no? Entonces, pues, este es el acto final del hombre, de la religión falsa, porque aquí en esta rebelión final contra Dios, hasta un momento de la tribulación van a estar unidas la religión falsa, el poder corrupto, la religión apóstata, va a estar todo unido, ¿no? Luego al final ya el anticristo, la bestia esta que leemos en estos pasajes, va a querer tener el dominio único, religioso y político, y se va a hacer con él. Va a venir juicio sobre la iglesia apóstata, sobre la cristiandad apóstata, y se va a quedar él solo. Él va a encabezar esta rebelión, como hemos visto, y allí van a decir esto: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el Señor, el que mora en los cielos, se reirá, dice el Salmo 2, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El conflicto va a ser breve, no podía ser de otra manera. La superioridad de Dios es aplastante. Dice la palabra de Dios que tomará a la bestia y al falso profeta en el pasaje de Apocalipsis y los lanzará en el lago de fuego, ¿no? Y los juicios de Dios son justos, son verdaderos, sus caminos son perfectos, ¿no? Cuando el hombre pecó en el huerto, Dios hizo algunas preguntas a Adán y a Eva. Sin embargo, la serpiente, que fue el instrumento que Satanás usó para atraer el pecado, no le hizo ninguna pregunta, la sentenció y cayó la maldición, ¿no? Así también estos instrumentos, la bestia y el falso profeta, que habrán estado prestándose durante la tribulación a cumplir los designios satánicos,
a traer un desastre auténtico que van a traer sobre esta tierra, serán lanzados vivos al lago de fuego, dice el pasaje de Apocalipsis 19. Ellos inaugurarán el lago de fuego. El lago de fuego no fue creado para el hombre. El lago de fuego dice Cristo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los hombres van a tener que estar allí porque se han aliado con Satanás en su rebelión contra Dios. Entonces van a participar, igual que los cristianos vamos a participar del cielo y de la gloria de Cristo. Aquellos que no han venido a Cristo, que se han aliado con Satanás, van a participar de su desastre y de su ruina, ¿no? Y dice que después de lanzarlos vivos al lago de fuego, el pasaje de Apocalipsis dice que Dios procederá al juicio contra todos los demás rebeldes. Dice que morirán a espada. La palabra de Dios demostrará que todos son dignos de muerte y van a morir. Y con el solo aliento de la boca de Cristo van a caer muertos, van a aparecer, como hemos leído, las aves, y van a dar cuenta de la multitud de cadáveres que se van a producir no solamente allí en Armagedón, sino en todas las naciones. Como hemos leído en Apocalipsis 16, las naciones de la tierra van a caer y va a haber multitud de muertos. El granizo ese que hemos leído de un talento son aproximadamente unos 40 kilos. Imaginaros que a veces caen piedrecillas así, que no pesan ni un kilo, y hacen un desastre. Imaginaos piedras de granizo de casi 40 kilos, lo que va a suponer. O sea, va a suponer una devastación y dice que los hombres, hemos leído en Apocalipsis, que lejos de volverse a Dios, dice que blasfemaron contra Dios. Seguían blasfemando contra Dios. O sea, hasta este punto va a ser la rebelión. La rebelión en ese tiempo va a ser grandiosa. Y los cielos se van a regocijar de que al fin los juicios de Dios prevalecen, ¿no? De que Dios triunfa sobre este mundo. Dios va a esperar mucho, su paciencia, la paciencia de Dios para salvación es infinita, pero llegará un momento que Dios va a venir con juicio, ¿no? Y va a haber regocijo en los cielos de que los juicios de Dios van a prevalecer y que sus enemigos van a ser derrotados, ¿no? Esto no va a ser un proceso gradual, como muchos evangélicos piensan, que quieren ser más buenos que Dios y dicen que esto se va a producir por medio de agentes evangélicos, que el mundo se va a convertir, que las naciones se van a convertir. Eso es mentira, todo eso es mentira. Eso es un evangelio falso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que esta edad va a terminar en una iniquidad sin precedentes. Solamente hay que leer 2 Tesalonicenses 2, cuando allí nos dice que los que no obedecen a la verdad, Dios los va a entregar a la mentira, los va a entregar a un poder engañoso, y ese poder engañoso instigado por Satanás, va a prevalecer, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y la iniquidad se va a manifestar en toda su fuerza y en toda su crudeza. Así que eso de que el mundo se va a convertir es mentira. Eso no es ningún evangelio bíblico. Eso es un evangelio de buenismo, de personas que se lo inventan. Las naciones siempre dice que van a ser pocos. La palabra de Dios lo dice claramente, que van a ser pocos los que van a venir a Cristo. Jesús lo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos entran por ella, y pocos son los que llegan a la puerta estrecha, los que entran por la puerta estrecha. También lo dijo Jesús a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque es pequeña la manada, son pocos realmente, son los que Dios quiere, los que Dios en su divina soberanía y en su gracia soberana ha dispuesto que nos salvemos, porque si no, no nos salvaríamos ninguno. Si no, no nos salvaríamos ninguno. Entonces Dios en su gracia ha dispuesto que nos salvemos algunos por su misericordia, y vamos a salvarnos y vamos a ser arrebatados del fuego por pura gracia, ¿no? Y vamos a salir, pero quiero decir que las naciones no se van a convertir, que el mundo no se va a convertir, que el mundo está bajo el maligno y que al mundo le espera este juicio y estos hechos que estamos leyendo. Dios en su gracia está llamando de entre este mundo un pueblo para su gloria, pero el mundo no va a terminar con una victoria del Evangelio. No, el mundo va a rechazar a Cristo de una forma tan abierta y tan expresiva como lo hemos leído, ¿no? Entonces, hasta que no sea cortada la piedra y golpee la imagen, un golpe catastrófico, la imagen de Nabucodonosor, esa imagen grandiosa, dice que una piedra cortada no con mano golpeó sus pies y lo derribó todo. Entonces va a ser
por medio de un juicio catastrófico, por medio de un golpe repentino e inevitable, que Cristo va a establecer su reino en la tierra. No lo va a establecer por medio de los agentes evangélicos, ni por medio nuestra, ni no. Va a haber un juicio catastrófico, lo estamos leyendo y lo estamos viendo claramente. El que no quiera creer esto, pues que no lo crea. Pero va a haber un juicio terrible, un juicio demoledor, y como dijo Cristo, una tribulación que va a ser como no la ha habido, ¿no? Y si aquellos días no fueran acortados, dice, ni aún se salvarían los elegidos, ¿no? Más por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. O sea, van a ser días de tribulación insuperable, van a ser unos días terribles y van a culminar con este juicio final, ¿no? Pero van a ser unos días que la Biblia lo dice claramente. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Esa rebelión final va a colmar la copa de iniquidad y va a preparar el mundo para los juicios de Dios. La copa se llenará en ese tiempo y los juicios de Dios vendrán. Esto siempre es lo que ha ocurrido. Esto ocurrió con Sodoma, esto ocurrió en el diluvio y esto volverá a ocurrir, ¿no? La copa se va llenando hasta que viene el juicio de Dios. El hombre no se frena en su maldad, el hombre no se frena en su iniquidad. El hombre es una fuente continua del mal, de continuo piensa el mal, de continuo va al mal, de continuo desprecia y levanta el puño contra Dios. Y aquí en este tiempo pues se va a consumar todo. En este tiempo va a ser la consumación de todo, la consumación de la iniquidad. Actualmente Dios está obrando en gracia, Dios está refrenando el mal en el hombre. Nos dice que el misterio de la iniquidad está en acción, pero que hay quien al presente lo detiene hasta que sea quitado del medio. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, que es esa bestia que hemos leído en Apocalipsis. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño. Va a haber un engaño en aquel tiempo impresionante. Cristo lo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán, y va a haber un engaño masivo. Va a ser, ahora mismo Dios está refrenando el mal, Dios está refrenando esa iniquidad, Dios está refrenando... Mira, si Dios quisiera suprimir el mal, lo suprimiría así. Solamente haría así, lo suprimiría. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mantener el mal en esta edad dentro de ciertos límites predeterminados por Él. Pero cuando Dios, esa restricción que le pone al mal sea levantada, entonces el mal se va a manifestar para que nadie ponga en tela de juicio los justos juicios de Dios, valga la redundancia. Para que nadie ponga en duda los justos juicios de Dios. Entonces la iniquidad se va a manifestar en tal grado que solamente vamos a poder decir delante de Dios, justos y verdaderos son tus juicios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y alabad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, porque sus juicios se han manifestado. O sea que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en juicio. Ahora mismo estamos viendo la gloria de Dios manifestada en gracia. Dios está soportándonos, Dios está llevándonos, Dios está guiándonos, Dios está salvando, Dios está llevando su gracia a las naciones. Pero en ese tiempo veremos la gloria de Dios manifestada en ira y en juicio. Dios, dice en Romanos 9, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó los vasos de ira preparados para destrucción. Lo que quiere decir que la destrucción va a venir. Y así como para con nosotros, que somos los vasos de gracia y de misericordia, nos manifiesta esa gracia y esa misericordia en este tiempo. Pero va a venir la ira de Dios, es ineludible. Entonces, este es día de salvación, este es tiempo de que podemos volvernos a Dios de corazón y darle gloria. Amén. Amén.